equilibrado. Es decir, tiene una serie de equilibrios que otros países, por ejemplo, los que hemos dicho antes, no tienen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? España, haciendo una especie como de escalado, una especie como de dibujo de lo que es Europa, es verdad que todos estamos en Europa, lo que pasa es que a la conclusión que llegamos es que hay diversas Europas, no hay una Europa única. Que esto es otro cambio muy importante con respecto a lo que hasta ahora nos han dicho. Es decir, la idea de ese modelo antiguo era la idea de que todos teníamos que ir a más. Todos, quiere decir en este caso toda Europa. Bien, esto ya se está viendo que es absolutamente imposible. Y es imposible en cada país, incluso en cada país. Es cuando aquí aparece la idea de las economías regionales, los clústeres, las zonas con posibilidades, en fin, etcétera, etcétera. Además, España tiene una serie de carencias que son muy propias, son muy suyas. Una baja tasa de actividad, un nivel de remuneración medio del factor trabajo reducido, etcétera, etcétera, que esto, claro, evidentemente imposibilita o dificulta la salida. Bien, y claro, y ahora ustedes preguntarán, bueno, y ante todo esto, ¿qué se tiene que hacer? ¿O qué se puede hacer? Bien, lo primero, lo que es fundamental, evidentemente, es que a la gente se le explique la verdad. O sea, esto que están haciendo los políticos, el color me da igual, pero esto que están haciendo los políticos de decir, o sea, los brotes verdes y la luz del túnel y todas estas cosas, o sea, y el cambio de tendencia, o sea, esto es absurdo. O sea, a ver, una crisis sistémica dura lo que tiene que durar y se va solucionando a medida que se va construyendo el nuevo modelo. La crisis que se inició en 1929 no se solucionó hasta 1950. O sea, tengamos en cuenta esto. Es verdad que entonces tuvieron lugar una serie de hechos que enlentecieron. Pero bueno, es decir, cojamos lo anterior. O sea, es absurdo y es inútil decir estas cosas que dicen los políticos porque no tienen ningún sentido. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que asumir que nunca volveremos al año 2006. O sea, nunca, jamás. ¿Por qué? Pero a ver, no por nada mágico, sino porque que es físicamente imposible. Entonces, claro, es decir, yo puedo mover los brazos, pero nunca volaré, porque es físicamente imposible que yo vuele. O sea, esto, quien sabe física, esto ya lo sabe, ¿no? Es decir, este crecimiento tan espectacular que lo tuvimos porque se nos concedió una capacidad de endeudamiento absurda con respecto a nuestra capacidad de retorno. En consecuencia, evidentemente, ¿por qué se hizo eso? Eso, si quieren, luego lo hablamos. Pero el hecho es que se hizo. Entonces, es imposible que vuelva a producirse un hecho que nos llevó al colapso que nos ha llevado lo que nos llevó entonces. Con lo cual, evidentemente, la conclusión que podemos sacar es que nunca jamás volveremos al 2006. Para que se hagan ustedes una idea, ahora nosotros estaremos, no me refiero a España en general, o sea, solamente en general, en un momento parecido al que se daba entre 1933 y 1934, en la Gran Depresión, aproximadamente. Bien, en segundo lugar, hay que tomar una serie de medidas. Hay que sanear evidentemente toda la porquería que tienen los bancos, esto hay que sanearlo. Hay que entrar, bueno, es un poco repetir lo que hemos dicho antes, es entrar en el problema de la deuda, es decir, asumir que hay deudas que son impagables. Se están haciendo cosas, o sea, con respecto a la autoría, al tema de la banca, por ejemplo, ustedes saben que el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea está trabajando en una auditoría que se publicará en noviembre con... Yo esta vez pienso, de verdad lo creo, que se dirá la verdad pura y dura, o sea, realmente lo creo. La deuda, ya están por ahí corriendo historias que hablan de que España no, o sea, el 25%, entre el 20 y el 30% de su deuda pública no la puede pagar. Con lo cual hay planes para convertir ese resto de deuda en deuda perpetua o ultraperpetua a 100 o a 200 años. Con un tipo de interés simbólico del 0,1, en fin, simplemente para que cuadre el balance, simplemente para esto.
Pero bueno, este tema evidentemente se va a tener que abordar. Se va a tener que abordar el desequilibrio que existe entre oferta de trabajo y demanda de trabajo. Se va a tener que abordar. Evidentemente con todo lo que ello supone. Se va a tener que abordar el problema de la renta básica. Es decir, hay una serie de cosas que se van a tener que hacer, insisto, de aquí al 2020, de aquí al 2020-2021. Claro, parece un poco complicado, ¿no?, que en 6 años, 6, 7 años, pueda hacerse todo esto que no se ha hecho. Bueno, a ver si la dinámica histórica de los últimos siglos se sigue cumpliendo, esto de alguna forma se conseguirá. Y luego, evidentemente, se ha de empezar a entrar en lo que es la microactuación, que no por ello es menos importante. Por ejemplo, yo vivo en Vilassar y, bueno, pues todos los días vengo vengo a Barcelona, aquí a Licuese, y vengo en moto. Entonces en moto se ven muchas cosas, en moto se ven muchas más cosas que en coche, ¿no? Entonces, sí, no, no tienes más campo de visión, será, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que de cada 10 coches que veo, en 9 va una persona. O sea, esto, a ver, no es un tema de que por ecología esto no puede ser, no, es que no puede ser por pura eficiencia, dejando al margen ya la ética y todo eso. No, por pura eficiencia no puede ser. Esto se va a prohibir. Y entonces, esto estoy convencido que se va a prohibir. Es decir, no se va a prohibir en el aspecto de que haya un policía con una porra para que no, pero un coche con una persona pagará un recargo. De algún tipo pagará un recargo. Es decir, estas microactuaciones, que en el fondo suponen muchísimos recursos, muchísimos, se va a entrar en ellas. De alguna forma se va a prohibir que una persona en pleno invierno esté en su casa a 30 grados y en bañador. Esto se va a prohibir. Se va a prohibir. ¿Por qué? Porque es un desperdicio de recursos. O sea, es absolutamente ineficiente. O sea, en este tipo de microactuaciones, o sea, dos niveles, ¿no?, una macroactuación y una microactuación, ¿no?, se va a ir abordando y, vamos, yo estoy absolutamente convencido. Muchas veces me han dicho que mi mensaje es pesimista. A ver, yo pienso que no lo es. O sea, no se rían. O sea, es decir, a ver, yo siempre he dicho, miren, imagínense que esta charla, en vez de tenerla en el año 2014, la estuviéramos teniendo en el año 1933-1964. A ver, y yo comentase todas las calamidades, o hablásemos sobre todas las calamidades que la humanidad, unos más que otros, evidentemente, tuvieron que sufrir hasta 1950. O sea, y luego se dijera, no, pero de esta saldremos. Bueno, se salió, ¿no? De esta saldremos. Lo que pasa es que esto sí que es muy importante, saldremos seguro. Vamos, no creo que ahora llegue el fin del mundo, sinceramente. Lo que pasa es que saldremos de una forma distinta a como entramos. Es decir, la gran mayoría de la población de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, entró en la depresión más pobre, hablo de media, más pobre de lo que salió esa media en 1950. ¿Sí? Ahora esto no va a ser así. Es decir, la población media, la media de la población va a entrar, o ha entrado en esta crisis de media más rica de la que va a salir, de lo que va a salir. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente vamos a menos debido a que no hay recursos para todos. Esto sí que va a ser realmente importante, y esto sí que ya es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a pensar. Bueno, sí es la hora ya. Simplemente, insisto, gestión de la crisis tenemos que tomarla como la gestión del tránsito que lleva de un modelo a otro, que este modelo nuestro ya ha muerto prácticamente, o sea, ha muerto, y ahora estamos diseñando uno nuevo. Bueno, nosotros no diseñamos nada, claro, lo están diseñando otros. Se está diseñando un modelo que será el que se implementará cuando ya se solucionen todos los impedimentos que imposibilitan que este nuevo modelo exista, como la deuda, en fin, etcétera, etcétera. Y yo me paro aquí.